con el otro equipo. En realidad es interesante porque se pudo ver la motivación y se pudo ver cómo los estudiantes iban más allá, cómo los estudiantes querían aprender y alcanzar y ser el grupo con la mejor calificación de esta actividad. En cuanto al reto, bueno, en primer lugar, pues el desarrollo el primero y luego ir afinando, ir ajustando según el grupo, porque hay unos grupos que son más avanzados que otros, que tienen más tiempo, tienen más habilidades. Entonces, eso de ir ajustando también ha sido bastante interesante, bastante importante ya para el desarrollo de los ETFs a medida como va pasando los semestres. Súper interesante, Paola. Muchas gracias por tu aportación. Vamos con Janet. Bueno, pues en mi caso yo he utilizado la gamificación en lo que es el campo tecnológico y también en el campo concreto. En lo que es el desarrollo infantil se trabaja mayormente en base al juego, ya que los niños en los primeros años de vida, 1, 2, 3 años, tienen minutos de atención, de retención, que son 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en la cual el docente debe aprovechar al 100% esos espacios. Por ello se crean juegos en base a dulces, en base a cajitas, en base a dados para desarrollar el aprendizaje. En cuanto a las aplicaciones que he utilizado con los estudiantes de mayor edad, con los estudiantes que están ya en las instituciones educativas en básica, en elemental, he utilizado lo que es el CraftFad, como dijo el compañero, el mini CraftFad educativo, EducaPlay, Genial y Canva, también se utiliza el Kahoot. Son una de las herramientas que nos permiten potenciar los aprendizajes desarrollando, yo que sé, juegos que obtengan puntuaciones en base a imágenes, escuchar audios, que realmente potencian el aprendizaje de los estudiantes. En cuanto a los retos en sí, yo creo que para utilizar la gamificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el reto más que para los estudiantes es para el docente. ¿Por qué razón? Porque las nuevas generaciones a las que hoy en día están sujetas a los procesos educativos nacen con tecnología. Ellos en su diario vivir desde los primeros años de vida tienen un teléfono en sus manos. Entonces, el reto en sí en el desarrollo de la tecnología y el uso de la gamificación es para el docente, porque el docente es quien tiene que investigar qué aplicación va a utilizar, cómo funciona la aplicación que va a utilizar, cuál de las aplicaciones se ajusta más a las necesidades de los grupos de sus estudiantes. Entonces creo, y sí, pongo énfasis lo que dijo el compañero Pedro, que existen docentes que aún se resisten al cambio y al uso de la tecnología para la educación. Considero que también otro de los retos que tenemos que superar es el sentido de investigación de los docentes. En muchos de los casos como docentes somos muy reacios a desarrollar procesos de investigación por nuestra cuenta propia. Entonces, ese es uno de los retos que creo que como educadores debemos superar. Y desafíos en sí en educación. Todos los días para un educador que es apasionado por los procesos de enseñanza-aprendizaje, considero yo que todos los días en los procesos educativos, todos los días para nosotros es un desafío. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Vamos a finalizar con Francisco. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a platicar rápidamente. Yo doy clases a nivel licenciatura, maestría y doctorado, y particularmente en la Universidad de Anáhuac me toca dar clase a los últimos semestres de la Escuela Internacional de Negocios. Y una de las cosas que pude constatar como consultor empresarial, que es lo que hago independientemente a las clases, es que entre los empresarios me decían es que los alumnos no saben, es que los alumnos no saben trabajar, que supuestamente estudiaron administración, finanzas, mercadotecnia y no saben elaborarlo. Entonces, a partir de esa premisa fue que desarrollé toda una investigación que me dio el grado de doctor en ciencias de la investigación y fue justamente desarrollar un modelo didáctico para el desarrollo de la competencia de toma de decisiones con el uso del simulador de negocios. El simulador de negocios, se los voy a compartir, es una herramienta que se encuentra en una plataforma web en la cual pues obviamente el alumno se registra previamente y tiene la capacidad de obtener información o sábanas de información de diferentes temas como finanzas, operaciones, logística, en este caso que es un simulador de hotel, el nivel de las ventas, la ocupación, etcétera. Y esto es una información que el alumno tiene.
El modelo como tal, para que pueda surtir efecto, que es una de las cosas que también yo observaba, es que meten juegos por meter, hacen clases o inventan dinámicas sin tener un sentido didáctico o pedagógico. Entonces aquí la tarea fue el desglosar el cómo le hacemos para que el alumno pueda utilizar esta tecnología que le va a ayudar a aprender y a aplicar los conocimientos adquiridos durante todo su proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrolle sin tener el riesgo de llegar a una empresa y perder dinero, despedir gente, incrementar la rotación de personal, etcétera. Entonces, en esto se les genera hacemos equipos de manera transversal en la cual se integran por lo menos por 5 alumnos de diferentes carreras: negocios, administración, finanzas, operaciones, logística, y cada uno asume un rol. Aquí básicamente el simulador proporciona las herramientas para que el alumno, a través de jugar en tomar decisiones y asumir un rol, empieza a tomar decisiones que le permiten ver qué sucede con ese tipo de decisiones. Dentro de este proceso, pues obviamente vamos viendo todas las informaciones y los datos que les va proporcionando, y este es un simulador que fomenta el juego y la competencia, porque si tenemos un grupo de 20 alumnos, vamos a generar 5 equipos que van a competir dentro del mismo ambiente, en la misma empresa, en la misma ciudad, y cada uno va tomando decisiones en función a su experiencia. Por lo tanto, el alumno tiene la capacidad de poner en práctica sus conocimientos para que pueda desarrollarlos de manera inmediata y de una manera práctica. Adicionalmente a esto, pues esto también, como lo decíamos, genera un ranking, cómo van quedando los alumnos, cuáles son los niveles de puntaje que van obteniendo, y esto también les permite a ellos generar la competencia sana. En el primer lugar, esta primera decisión no obtuvimos el primero, ¿qué fue lo que nos pasó? Y pues obviamente hay que acompañar todo esto con un proceso en el cual el profesor se vuelve un facilitador y el alumno se vuelve el protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Él asimila, obtiene todos los conocimientos y empieza a implementarlos de una manera práctica. Entonces, esto me ha llevado casi 10 años de investigación, y en pandemia me tocó justamente también implementar el modelo a nivel internacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Convoqué a 7 universidades de Colombia, República Dominicana, Costa Rica, España y Estados Unidos, y por supuesto México, para integrar estos equipos multidisciplinarios de diferente carrera, de diferente nacionalidad, compitiendo en un solo ambiente. Evidentemente, los retos que me tocó enfrentar con este tema del juego es obviamente, uno, el tema de la infraestructura, el tema de la parte administrativa por parte de las direcciones, de quién sabe si va a funcionar, el presupuesto que se tiene que invertir para este tipo de tecnología, que no es nada barato, el tema de la capacitación de los demás docentes para que puedan implementar y perderle el miedo a la tecnología y verlo como una herramienta que podemos utilizar para desarrollar competencias en nuestros alumnos y acortar la brecha entre la parte teórica y la práctica, para que entonces el alumno se vuelva más competente y su proceso de inserción a la industria productiva sea mucho más rápida y mucho más productiva como tal. Cuestiones que pudimos denotar como retos, pues obviamente y lo he visto porque también me toca dar clases en Ecuador a nivel doctorado, es la infraestructura. Muchas veces el docente puede tener mucha la iniciativa, puede tener todas las ganas del mundo, pero la institución no le brinda las herramientas necesarias. No cuenta con una buena señal de internet, no cuenta con los programas, no cuenta con las licencias, y entonces el docente se ve entre la espada y la pared, porque por muchas ganas que quiera o que tenga, no depende de él implementarlo. Y por otro lado, también tenemos aquella parte de profesores que también estudian, tienen maestrías, tienen doctorados, y por seguir en esta inercia de estar cómodos enseñando con pizarrón y con papel, pues ya no les da, no quieren implementar absolutamente nada, ¿no? Porque al final de cuentas esto es importante. Sí es importante el rol del profesor, porque tiene que haber una capacitación, tiene que haber dominio, y los alumnos te van a preguntar absolutamente de todo, ¿no? Entonces, creo que definitivamente hay muchísimos retos, hay más oportunidades que nosotros tenemos que desarrollar.
Y dentro de las experiencias que he tenido de estos 10 años implementando el simulador de negocios ya con alumnos, me los he topado y me dicen, profesor, muchas gracias, gracias a lo que usted me enseñó y lo que aprendí con mis compañeros de otros equipos, me dieron este puesto, apliqué para tal esto, me ascendieron en tal lugar y se hizo un estudio que está publicado en un paper en donde el proceso de incorporación de los alumnos que llevan esta materia de simulador de negocios a través de procesos de gamificación se adaptan y son contratados más rápido que aquellos que no tienen esta experiencia dentro del aula. Francisco, muchas gracias por toda esa aportación. Si es que alguno de nuestros panelistas quiere hacer un aporte más en base a las respuestas de cada uno. Yo, por favor. Acotando las preguntas del compañero Francisco, es verdad, es una realidad palpante en nuestro país, en Ecuador. No solo mencionar que no existen instituciones educativas que no cuentan con los recursos, a pesar que el docente quiera transformar los procesos académicos. Es importante también mencionar que en Ecuador tenemos la educación urbana, educación hispana, y también se debe hablar de la educación intercultural bilingüe, que es uno de los espacios que en nuestro país existe una brecha digital inmensa. Es el sistema educativo de educación intercultural bilingüe en el Ecuador ha recibido apoyo, sí, pero requiere muchísima atención por parte del gobierno, por parte de las autoridades, porque si nosotros nos ponemos a comparar entre los procesos académicos que reciben los estudiantes de las instituciones educativas interculturales bilingües a los procesos educativos que reciben las instituciones ubicadas en el área urbana, la educación hispana, son completamente diferentes. Sabemos que sí, los estudiantes de educación intercultural bilingüe requieren una educación diferenciada, pero lo que sí no debe ser diferenciado es en cuanto a la capacidad docente, a que cuenten con docentes en educación intercultural bilingüe y también que cuenten con herramientas tecnológicas que nos permita innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Si bien es cierto todos estos ejemplos que ustedes nos proponen y aplican dentro de los proyectos educativos en cada una de sus instituciones, como son el Classcraft, el Minecraft, o también tenemos el Kahoot de Educaplay, Genially, o también este simulador de negocios que ha propuesto también Francisco, que son sumamente interesantes y que hacen de este proceso de aprendizaje un proceso mucho más interactivo con los estudiantes. Bueno, pues también hemos encontrado que en el desarrollo de estas habilidades, y creo que es algo que coinciden entre todos los panelistas, que es justamente esta propuesta para que el docente sea quien sea el que se prepare dentro de estos procesos educativos de gamificación, quien tiene que abrir la mente para dar otras opciones educativas que en realidad, como lo dice Francisco, está ya investigado, o sea, ya tenemos incluso investigaciones aplicadas en donde se ha demostrado que los estudiantes pues tienen muchas más oportunidades laborales, quienes salen de la educación superior, para adquirir un trabajo, para encontrar un trabajo con más eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, les agradezco y les invito también a todos quienes nos están viendo, pues la gran mayoría de nuestros televidentes son docentes, que abramos la mente, nos preparemos sobre todo en estas herramientas de gamificación y en todo el proceso educativo que implica el aplicar la gamificación en educación. Bueno, vamos a dar paso ya al tercer bloque y el último bloque ya de nuestro programa Iñari, que tiene que ver con el impacto y la medición de la gamificación. Es decir, ¿cuáles son estos métodos o las herramientas que ustedes recomiendan para medir? Ay, perdón, ya me estoy equivocando de pregunta. Sí. Muy bien, entonces, sí estamos bien. ¿Qué métodos y herramientas nos han recomendado ustedes para medir la efectividad de la gamificación en el aprendizaje y cómo se pueden evaluar el impacto en términos de motivación, participación y de rendimiento académico de sus estudiantes? Vamos a empezar con Paola. Ok, listo. En cuanto a medir el impacto, por ejemplo,
se ve mucho más qué tan motivados están, por ejemplo, sí nos pasó que cuando se aplicó este CTF, que busca, que trata de hacer un torneo en el que los diferentes grupos intentan tener el mejor puntaje. Luego de este juego se ve un cambio de actitud en el que los estudiantes están más entusiasmados y quieren participar mucho más. Con esa observación se puede ver también, por ejemplo, qué tan persistentes están al juego o cuando piden. Y en el otro módulo vamos a hacer otro torneo, otro juego. ¿Cuál va a ser el siguiente examen o el siguiente juego que lo vamos a realizar? Eso es súper importante, poder identificar cuál ha sido la motivación. También, por ejemplo, ver con el dashboard, podemos identificar cuáles son las preguntas que tienen mayor apertura o menor apertura, cuáles han sido más rápido. Entonces, ahí uno puede ir ajustando. En este se les dificultó mucho más, esta se puede ir mejorando y qué tema es lo que más han desarrollado según los retos que se vayan identificando. Eso sería sobre cómo se puede medir y cómo podemos observar que en realidad tanto estén aprendiendo como cuánto se hayan motivado los estudiantes a través de esta gamificación. Muchas gracias, Paola. Vamos a continuar con Janet. Bueno, en este caso, cuando se utiliza gamificación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el estudiante va a estar motivado, como dijo la compañera, va a querer más. En cada una de las actividades que se desarrolla, los seres humanos somos competitivos y jugamos por naturaleza. Entonces, al desarrollarle actividades en cual el estudiante pueda ver, hoy sí, hoy gané, tengo que practicar más para que mañana me vaya mejor. Entonces, el estudiante va a estar motivado siempre, para lo cual a nosotros como docentes vamos a poder identificar si es que se alcanzó o no se alcanzó a cumplir el objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y más que nada, los estudiantes, a través de una observación por parte del docente, se puede identificar si es que aprendió o no aprendió. Aparte de ello, también se puede utilizar diferentes herramientas, como bien lo mencionó el compañero, los simuladores. Existen simuladores en diferentes áreas, para diferentes aspectos, para diferentes edades, que incluso se pueden utilizar para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo considero que para evaluar cada uno de esos procesos, el docente tiene que ser muy observador y no únicamente se debe evaluar la puntuación final, sino también se debe evaluar los procesos y los avances que el estudiante tuvo desde que partimos con un tema nuevo a considerar. Muchas gracias, Nelly. Vamos a continuar con Francisco. Sí, muy bien. Pues bueno, hablar del impacto es un tema bastante complejo, ¿no? Tenemos que hablar del tema de la evaluación. En mi caso particular, para que yo me cerciore de que el alumno desarrolló la competencia a través del uso del simulador con una gamificación, pues tengo que desarrollar muchas metodologías. El alumno no solamente va a aprender jugando, tiene que desarrollar, para que sea competente, tiene que saber, tiene que hacer, tiene que actuar y tiene que convivir. Entonces, bajo cada uno de estos esquemas que integran una competencia, desarrollé un instrumento que me ayuda a verificar qué es lo que está cumpliendo el alumno y cómo y en qué medida lo está desarrollando. En este caso, no solamente es jugar, el alumno tiene que pasar por un proceso de diseño donde aplica de manera escrita todo a través de un plan estratégico, hace una presentación oral antes de ejecutar el simulador, donde yo no solamente, por ejemplo, algo que me sucedía, poner la misión de la empresa, ¿no? Y todos somos una empresa y yo, no. Quiero que hagas algo que se hace en la vida real. Revisa en el internet y ve cómo son las misiones, cómo son las visiones, cómo se diseña un organigrama. No me pongas lo que normalmente te estoy pidiendo, que es una descripción de puestos, verían ellos. La descripción del puesto es una herramienta. No quiero que me lo digas, quiero que lo hagas, ¿no? Entonces, desde ese momento ya el alumno desarrolla de manera práctica, por escrito, el proyecto y luego lo implementa con la ayuda del simulador. Entonces, desde ese momento ya el alumno empieza a tener un aprendizaje significativo porque le cae el 20. Oye,
ya me acordé que la maestra nos enseñó esto, ya sé para qué sirve esto, ya sé para qué sirve lo otro. Entonces yo aplico, pues obviamente desde la autoevaluación, la coevaluación, la evaluación docente. Entonces, pero además de esto, también tengo que cambiarles el chip de que no vamos por aprender las cosas. Muchas veces me dicen, es que yo quedé en último lugar, profesor, del ranking, porque también hay que saber manejar este tema de los puntajes, porque puede llegar a generar frustración. Entonces a ellos les digo, a ver, yo no te voy a calificar porque hayas sido la empresa número 1, te voy a calificar por lo que aprendiste. Ahora, si estás en último lugar, explícame por qué estás en el último lugar y qué tienes que hacer para poder cambiar de lugar dentro del ranking. ¿Qué decisiones son las que tienes que tomar en cuenta? Y aquí pues obviamente es importante, en mi caso, generar preguntas o esquemas que vean la metacognición. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste y para qué lo aprendiste? El alumno está siendo consciente de su proceso de enseñanza-aprendizaje y obviamente también el tema de la retroalimentación es importantísima y el acompañamiento de los alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que partir definitivamente desde el antes a una prueba de evaluación diagnóstica para que el mismo alumno posteriormente vea su resultado, dónde estaba y a dónde estoy llegando. En mi caso, nosotros aplicamos para titularse un examen general de conocimientos. Desde hace 8 años que se empezó a aplicar este nivel, del 100% de los alumnos que aplican este examen, casi el 97.5% obtiene o acredita con calificación altamente satisfactoria. En años anteriores se tenía un promedio de 60-70%. ¿Por qué? Porque trabajamos desarrollando competencias y la aplicación del conocimiento. Muchas gracias, Francisco. Vamos a finalizar con Pedro. Muy bien, bueno, estoy de acuerdo con lo que dijo Francisco, ¿no? Medir el impacto es algo sumamente extenso, ¿no? Pero bueno, de forma personal considero que hay 3 formas de evaluar el impacto de la gamificación, ¿no? La primera, deberíamos tener una evaluación pre y post implementación de la gamificación, es decir, realizar una evaluación antes y después de la implementación para medir los cambios del rendimiento académico, es decir, cómo les fue en el supuesto A y cómo les fue en el supuesto B, y tener una comparación, ¿no? Otra de las formas que, bueno, ¿y qué herramientas puedo utilizar? Pues bueno, puedo hacerlo mediante cuestionarios en línea, exámenes estandarizados, evaluaciones formativas y sumativas, ¿no? Otra forma que utilizo para medir el impacto es la recopilación de los datos del participante. Es decir, recopilar la información de los participantes en dichas actividades de gamificación. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, con las mismas plataformas LMS, ¿no? Tales como el Moodle, el Canva. Y dentro de estas mismas herramientas, pues ya podemos encontrar la analítica integrada dentro de la plataforma. Es decir, cuánto tiempo estuvo, hasta qué nivel avanzó, cuál es su puntuación, cuál es su insignia. Con eso puedo saber si están o no están motivados en seguir este proceso. Y otra de las formas para medir el impacto que me parece muy buena, pero extensa al momento de aplicar es la entrevista y grupos focales, ¿sí? Porque anteriormente podemos tener datos cuantitativos, pero es bueno tener datos cualitativos también de la gamificación, ¿no? Es decir, realizamos una entrevista individual o discusión en grupos para obtener una comprensión más profunda de la percepción que tienen los estudiantes de la gamificación, ¿no? Gracias a la tecnología esto es mucho más sencillo. Podremos hacerlo por Zoom, por Teams, videos, entrevistas presenciales, ¿no? Entre muchas otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. De pronto, ¿alguno de los panelistas quiere hacer alguna acotación adicional a esto? ¿No? Muy bien, entonces vamos a continuar. Si bien es cierto, en esta última parte del programa Iñari hemos estado hablando del impacto de la medición de la gamificación y bueno, como muchos de ustedes han coincidido con que la observación puede ser también una herramienta dentro de cómo es que están teniendo los resultados de aprendizaje nuestros niños, sobre todo en el ámbito infantil. Pedro mencionó mucho sobre el tema de desarrollar también habilidades de metacognición en estos procesos de evaluación, el que quiere aprender, el cómo lo va a hacer y para qué lo va a hacer, para qué va a aprender. Es muy importante también el tema de
la autoevaluación que se desarrolla a cada uno de nuestros estudiantes, y no solo de los estudiantes, sino también como docentes, sobre el trabajo que están desarrollando en base a la gamificación. Eh, También herramientas como de medición, como las que utiliza Pedro, que tiene que ver con las encuestas también, o el grupo, o grupos focales, las entrevistas, que son herramientas que nos van a ayudar a nosotros como docentes para conocer sobre cómo va el proceso, como lo decía Janet, el proceso educativo de nuestros niños, no solamente evaluar un resultado final, sino más bien evaluar el proceso que el estudiante lleva en cuanto al aprendizaje. Sí, lo decía Francisco, ¿no? En su ejemplo con sus estudiantes, o sea, no necesariamente va a tener una mala calificación quien ha quedado al final del ranking, ¿no? Sino más bien cómo ha ido desarrollando el proceso educativo gracias a la gamificación. Muchas gracias, mis estimados panelistas. Creo que es momento de saber cuáles son también las preguntas que tienen de las personas que nos están acompañando en este Iñari. Así que les pedimos también a nuestra comunidad educativa que quienes vayan a tener alguna pregunta para nuestro panelista, pues este es el momento que lo puedan hacer. Muy bien, vamos a ver entonces con las preguntas. ¿Sí? Listo, vamos. Esta pregunta es para Francisco. ¿Cómo pueden las estrategias de gamificación ser personalizadas para atender a las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes? No seas malo, entrecortó. ¿Me podría repetir la pregunta? Ah, claro que sí. ¿Cómo pueden las estrategias de gamificación ser personalizadas para atender a las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes? Muy bien, en mi experiencia, yo creo que esto también es parte de la responsabilidad del docente. Una de las cosas que yo hago antes de iniciar la integración de los equipos, hago dinámicas que me permiten conocer la personalidad de los alumnos. Por lo regular, algunos alumnos ya los he tratado con anticipación en semestres anteriores y otros son completamente nuevos. Entonces, desarrollo una serie de dinámicas basadas en el juego que me permiten observar cómo se comportan, cómo son, cómo aprenden, cómo asimilan los conocimientos. Y entonces ahí también es importante el hecho de que pues cada quien tiene que asumir un rol, ¿no? En este caso, a mí me toca de repente, ya sé que fulanito de tal le encanta brillar, no falta, el que siempre quiere estar participando, y ahí está y se quiere lucir y dejar a los demás. Y entonces digo, no, a ver, voy a hacer esta pregunta, menos tú. De los demás, cualquiera puede participar, ¿no? Porque al final de cuentas también nos toca moderar y ayudar a los alumnos a que desarrollen esa competencia como tal. Entonces, de repente, en este caso, yo he visto que hay alumnos que aprenden mucho leyendo, otros que aprenden practicando, y entonces a partir de esto, la gamificación tiene un gran abanico de herramientas. A mis alumnos en el doctorado les enseño todas aquellas herramientas, por ejemplo, que ayudan a generar inclusión. Porque en este mundo también ya las aulas normales, por llamarlo de alguna manera, ya tenemos alumnos que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, visual o de comprensión dentro del aula. Entonces, nosotros como docentes tenemos que utilizar este tipo de tecnología para incorporarlos dentro del proceso y dentro del grupo como tal. Entonces, sí hay una gran variedad de herramientas. Creo que definitivamente primero es labor del docente el analizar. Hay una serie de pruebitas que son online que nos permiten hacer un diagnóstico inmediato de cómo aprende el alumno sin necesidad de observarlo, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser visual, auditivo, kinestésico. Es una liga, lo contestan en 5 o 10 minutos y eso nos genera un diagnóstico grupal. Y a partir de eso vamos equilibrando nuestros materiales didácticos y pedagógicos para que lo vayamos equilibrando. Tanto porcentaje visual, tanto porcentaje auditivo y tanto porcentaje en práctica, ¿no? Y en línea hacemos exactamente lo mismo también, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Bueno, tenemos otra pregunta de Liliana Guzmán, quien nos dice, buenas tardes, excelente. ¿Cuál sería la mejor herramienta digital para enseñar historia en el bachillerato? ¿Me podrían ayudar? Gracias. Vamos con Pedro. Buenas.
Bueno, para enseñar historia debemos recordar, ¿no? Que la gamificación es muy amplia, pero lo que yo le recomendaría es algo un poco más personalizado, ¿no? Por ejemplo, un Genially, un Canva, una misma herramienta como el Kahoot, que les va a permitir, bueno, motivarse e ir compitiendo de una forma sana entre ellos, e irles dando un contexto dentro de las preguntas que se les vaya haciendo, ¿no? Se les puede hacer una gincana, por ejemplo, dentro del Canva o del mismo Genial. Y esas son las herramientas que yo le sugeriría. ¿Ya? Bueno, y tenemos otra consulta también, Pedro, para ti. Nos preguntan, y a ver, nos dicen cómo la aplicación de Minecraft puede beneficiar a los niños. Ya. Bueno, esa es muy buena pregunta en realidad, ¿no? Recordemos que Minecraft empezó como un juego de entretenimiento, ¿no? Un juego de ocio, pero en su versión educativa, pues les permite tener Recuerden que Minecraft se trata de creación de objetos, ¿no? Entonces, dices, muy bien, vamos a ver, vamos a lo de historia, ¿no? Muy bien, vamos a decir, te encuentras en la ciudad de Quito. ¿Tú alguna vez no sé, has conocido la iglesia de la Basílica? No, entonces, muy bien, vamos a construir. Vamos a ir viendo fotografías y vamos a ir viendo, vamos a ir construyendo y vamos a usar la imaginación, ¿no? Vamos a decir, ¿a ti cómo te gustaría que estuviera esta parte aquí? ¿Sí? ¿O cómo consideras tú que sería este lugar si tú estuvieras ahí? Te va a permitir tener una visión un poco más amplia de lo que estás haciendo, ¿no? Y bueno, irles enseñando, bueno, como docente, ¿no? Irlos guiando, ¿no? Mira, estas vitrinas son de tal año, fue por esto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, Pedro. Tenemos otra consulta también a través de nuestras redes sociales. Espero que alguno de ustedes me pueda responder. La pregunta es la siguiente, dice, ¿y cómo la gamificación se puede implementar en los niños especiales y con TDA? ¿Alguno de nuestros panelistas que nos pueda ayudar con esta consulta? Bueno, yo voy a darte una idea clara sobre esta parte, ¿no? Perdón que esté robando el espacio, ¿no? Con todos. Bueno, los chicos con TDA o TDAH son chicos que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Pero bueno, personalmente considero que el TDAH no es un trastorno de déficit de atención, es sobreatención que ellos tienen. Es decir, ponen atención a muchas cosas al mismo tiempo, entonces como que no se centran en algo específico. Entonces, ¿qué es lo que hace la gamificación en este caso? Bueno, lo voy a centrar en un solo lugar, en algo que lo motive y algo que a él le guste. Es por eso que es importante darle una personalización a la gamificación, ¿sí? Es tener algo previo, es decir, a ver, ¿qué es lo que te está motivando? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? Ahí es donde tú le evalúas antes de la gamificación. Es importante conocer al estudiante como tal. Bueno, ese es nuestro trabajo como docentes. Entonces, ¿cómo lo ayuda? Pues nos va a permitir personalizar y individualizar el trabajo, ¿sí? Y con ello, pues, los vamos a centrar en un solo momento. Como lo dijeron hace un momento, una de las compañeras dijo muy bien, esto es de motivarlos, ¿no? De tenerlos constantemente en el trabajo. Y no es algo fácil porque su rango de atención varía entre los 10 a 15 minutos, dependiendo la edad. Entonces, ahí entra mucho el trabajo del docente para la gamificación, es decir, planificarlos según las necesidades del estudiante. Te agradezco mucho, Pedro. De pronto, ¿alguien más que quiera acotar al respecto? Yo quisiera hablar. Paola. Sí, acotando también lo que dice Pedro, pero yo creo que también, o sea, aquí es súper importante el punto de partida de en dónde estamos. Eh, en el punto de partida tenemos que saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos hacer y con qué recursos contamos. Entonces, una vez identificada, para la persona que preguntó, una vez identificada exactamente cuál es el grado de TDAH, cuál es el lo que decía que para personas con discapacidad, cuál es el grado de discapacidad, hacia dónde tengo que ir, si contrasto ese tema versus los recursos que yo tengo y qué es lo que yo quiero aprender, tengo que irle ahí diseñando con el tiempo y los recursos que tengo para poder alcanzar que el estudiante desarrolle las capacidades y las habilidades. O sea, más es
primero, identificar qué es lo que tengo que hacer y de ahí ir armando según lo que yo necesito. Muchas gracias por tu aporte, mi estimada Paola. Francisco. Sí, fíjate que a mí ya van 2 ocasiones que me tocan alumnos con este tema y el último me tocó este semestre con TDA y la verdad es que nunca había tenido la experiencia y me tocó tener que ponerme a investigar, ¿no? De repente el alumno de 21 años pegaba el grito, se paraba, se sentaba o no quería salir del salón cuando teníamos que salir del salón, ¿no? Entonces ahí me tocó investigar y con la psicóloga educativa de la universidad entender cómo estaba el problema, e ir descubriendo qué era lo que le llamaba la atención. Entonces, en uno de los juegos, utilizando, se me fue EducaPlay, con los chicos, vi que él se concentró de manera inmediata con la música que él estaba escuchando. La música que tenía en la aplicación. Entonces, a partir de eso, pues nos toca a nosotros como docente también diagnosticar o ver qué diagnóstico tiene el alumno, cómo se puede concentrar el alumno y a partir de eso tratar de poner esos elementos que le ayuden a concentrarse el alumno para captar la atención. Entonces, a partir de eso, para tener más centrada la atención, tenía que ponerle el teléfono, su teléfono, con la musiquita a un costado. Es un salón de 25 alumnos de turismo, al ladito de él con la aplicación prendida para que él pudiera mantener la concentración. Lo mismo me sucedió cuando teníamos que salir, por ejemplo, a hacer excursiones de campo. Lo mismo, o sea, ponte los audífonos y escucha esta canción y le teníamos el teléfono puesto. Entonces, creo que es mucha la labor del profesor de descubrir y entonces a partir de eso investigar qué existe en la parte tecnológica y en otra cosa que no sea lo tecnológico para aplicarlo en un caso en particular. Muchas gracias, mi estimado Francisco, y con esto estamos dando ya cerrando justamente este cuarto Iñari y como conclusión podemos decir que sin duda la gamificación forma parte de un proceso de innovación dentro de lo que es educación, pero esto también requiere que con nosotros como docentes pues estemos preparados y tengamos la apertura de seguir aprendiendo, de seguir investigando, como lo decía Francisco, y no solamente en estos procesos de investigación, sino también cómo aplicar la gamificación en niños también que nos pueden resultar con necesidades educativas, ¿no? Como lo dice Francisco, hasta ahora ya a nivel superior, pues ha tenido que encontrarse con uno de estos casos y la investigación del docente, pues ha sido un puntal fundamental dentro de la aplicación de estos procesos educativos. Las herramientas que hemos utilizado y que ustedes, nuestros panelistas, nos han compartido con toda la comunidad educativa, pues sin duda son también herramientas que cada uno de nosotros y de nuestra comunidad, pues tendremos que aplicarlas dentro de nuestra práctica docente. También el evaluar cuán eficiente está siendo la aplicación de la gamificación en nuestro proceder académico, ya sea con evaluaciones de diagnóstico, evaluaciones finales después de aplicar la gamificación para saber cuán efectivo está siendo este proceso dentro de las instituciones educativas. Bueno, pues estimados panelistas, les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado dentro de nuestro cuarto Iñari. Esperamos también a nuestra comunidad educativa pues que nos puedan acompañar en los siguientes programas. Pero ahora sí nos tenemos que despedir. Así que Francisco, te agradecemos mucho la participación. Al contrario, un placer colaborar con ustedes. Estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Mi Facebook está con mi nombre completo, Francisco Clemente Meneses Pech. Constantemente estoy subiendo cosas que hago, conferencias, etcétera. Estoy a sus órdenes. Un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias, Francisco. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecerles a todos por su atención y su participación activa durante esta charla educativa. Espero que hayan encontrado esta información de utilidad y motivadora, ¿no? Recuerden que el aprendizaje es un viaje continuo, así que los animo a seguir explorando y aplicando lo aprendido el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Pedro, a ti. Janet, muchas gracias por acompañarnos en este día. Bueno, pues un gusto compartir con cada uno de ustedes, agradecida con la vida por permitirnos estos espacios para compartir cada uno de nuestros conocimientos y experiencias. Esperamos que cada una de las aportaciones que hemos dado el día de hoy sea a favor de los nuevos docentes, de los docentes que nos están viendo. Y también muchísimas gracias por la invitación y nos veremos en una próxima oportunidad.
Que así sea, Janet. Muchas gracias también a Paola por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes por crear estos espacios. Siempre es muy interesante cómo cada profesor desde su perspectiva y su realidad puede aportar e enriquecer a los demás y a toda la comunidad educativa. De igual manera, en mis redes sociales estoy como Paola Carrera para que cualquier duda, igual siempre subo información sobre educación. Muchas gracias. Y a nuestra comunidad educativa también les hacemos la invitación a que nos acompañen en el próximo ENIARI en el mes de julio, que estaremos desarrollando el tema de educación ambiental, estrategias para aplicarlas como temas ambientales en la educación. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el final de nuestra transmisión de Iñari, siempre y cuando les agradecemos a toda nuestra comunidad que nos sigan compartiendo, den like por favor a esta publicación, sigan compartiendo el link y pues esperamos verlos en una próxima oportunidad.